Pedro Sánchez, en su lucha heroica, dramática contra las élites tecno-oligarcas, despliega una versión 2.0 del Quijote de Cervantes, pero no ha tenido en cuenta precisamente en el final del libro del gran escritor español que precisamente vaticina cuál será el verdadero final de Pedro Sánchez en la eventualidad de mantenerse en el rol, en el personaje y crear un mundo ficticio tal como lo creó el Quijote. Acompáñame en este vídeo porque vamos a analizar precisamente la narrativa psicológica de Pedro Sánchez y cómo convierte el quijotismo en una estrategia psicológica de manipulación de masas, si es que en algún momento nadie había entendido hasta hoy que el quijotismo representa precisamente una de las estrategias de manipulación narcisista más eficaces. No te lo pierdas porque vas a aprender en este vídeo cómo las personas a tu alrededor construyen relatos que todos aprendemos desde la infancia debido precisamente al sistema educativo español que fomenta esta manera de pensar, ese lenguaje metafórico, ese relato basado en el triángulo dramático, donde las personas desde las edades más tempranas de su infancia aprenden este perverso mecanismo de manipulación que se sirve de los tres roles, las víctimas, los culpables y el salvador, para manipular a las personas. Y aquí habría que cuestionarse, ¿de verdad lo malo, lo malvado y lo perverso está en las redes sociales? ¿O tal vez lo están aprendiendo nuestros hijos en el sistema educativo español a través de determinados libros y a través de ciertas narrativas? Venga, vamos con el vídeo. Así es, yo nunca había pensado, porque no me formé en España, que el libro del Quijote podría representar precisamente una de las estrategias psicológicas de manipulación más eficaces y que podría explicar precisamente la tendencia de toda una nación en aplicar de manera tan masiva estrategias de manipulación que precisamente se encuentran en el libro de Cervantes. Porque si lo pensamos, ¿qué era el Quijote? Un soñador o un perverso narcisista que había envuelto a todo el mundo en su delirio, tratando de engañarles y hacerles ver una realidad que no existía. Y yo me pregunto, ¿no será Pedro Sánchez el producto precisamente de esa forma de pensar, de ese modelo que nuestros hijos aprenden en el colegio? ¿De verdad el libro de Cervantes puede entenderse como una obra maestra o como un manual maquiavélico de manipulación, de estrategias de manipulación? Vamos a verlo y lo vamos a descubrir precisamente en este vídeo, donde vamos a utilizar precisamente el quijotismo que aplica y sabe aplicar tan bien Pedro Sánchez con el fin de envolver a la gente en su relato perverso, en su relato de fantasía y hacerle creer al mundo que vive en el delirio que se ha inventado el mismo Pedro Sánchez. Y para ello vamos a utilizar precisamente un discurso, el discurso que dio en el foro de Dubái, el foro globalista de Dubái, que no deja de ser como un foro económico mundial que no se realiza en Suiza, sino que se realiza en Dubái. Digamos que el foro económico mundial globalista tiene distintas sedes. Una es Davos, en Europa, otra es Dubái, otra es Singapur, en Asia, ¿no? Son esos centros muy concretos donde las élites mueven sus capitales y mueven sus intereses. Para ello, quiero mostrarte el discurso, precisamente algunas partes del discurso de Pedro Sánchez, y que entienda y que veas reflejado en ese discurso, veas reflejada la esencia de Don Quijote, es decir, de un tipo que se inventa ser caballero y convence a todo el mundo que es caballero y consigue que todo el mundo baile a su relato, a la música de su relato, hasta el punto de hacerles ver a las personas una realidad que no existe, un embaucador que solo cuando y en el momento en el que la realidad le golpea más fuerte, se cae del guindo y muere como una persona normal. Muerto el cuento, en el momento en el que la realidad se impone por su propio peso, Don Quijote se descubre
un ser humano normal y corriente con sus defectos, que no tiene nada de salvador, nada de heroico, para morir como un pobre. Y lo veremos más adelante, pero te voy a mostrar precisamente ahora el discurso de Pedro Sánchez que nos explica precisamente cómo funciona esa narrativa. Aquí tenemos una parte, es prácticamente un minutito menos, donde ya sienta las bases de este relato cervantino, si podemos llamarlo así. Fíjate lo que dice aquí. Que vienen del extranjero. España construye puentes, no muros. Mira hacia el futuro, no hacia el pasado. Y apoya la cooperación y no la fragmentación. Fíjate, ¿no? Este discurso que es prácticamente lo opuesto que hace Pedro Sánchez en España, levanta muros, pero aquí dice que España tiende puentes, no muros, ¿no? Que opta por la cooperación en lugar de la fragmentación. Qué curioso, ¿no? Como a través de esos contrastes, precisamente, Pedro Sánchez en el extranjero defiende un modelo que es totalmente contrario al modelo que aplica en España. Fragmentación y muro en España, mientras que fuera de España dice tender puentes y buscar la cooperación. Es decir, a los españoles les deja lo peor mientras cultiva sus intereses en el extranjero. Y en esa mentira trata de meter a todas las personas que están ahí escuchándole, ¿no? Trata de embaucar a la gente a través de un cuento metafórico, haciéndoles creer que hay puentes y cooperación allá donde, sin embargo, dentro de sus fronteras, Pedro Sánchez crea división y levanta muros. Pero es interesante esto porque se ve muy bien el claro intento de utilizar la metáfora como lenguaje dramático para sentar las bases y un contexto en el que va a desplegar los distintos personajes a continuación. Los personajes de su propio Quijote. Fíjate, mira, aquí lo tenemos, en este trozo. Después de él haber dicho que de alguna manera representa a los buenos, representa a los que tienden puentes, a los que buscan la cooperación, bueno, ahora sienta una base donde hay villanos prácticamente, donde hay problemas. Las cosas no son buenas, no son favorables para los buenos. Fíjate. Dijeron que las redes sociales iban a ser una herramienta para la comprensión global y la cooperación, un vehículo para la libertad, la transparencia y la responsabilidad, un espacio donde vídeos y algoritmos ayudarían a mejorar nuestras sociedades y nuestras vidas. Pero ha ocurrido lo contrario. Las redes sociales se han convertido en un estado fallido, en un lugar donde se ignoran las leyes y donde se toleran los delitos, donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio. Un estado fallido en el que los algoritmos distorsionan el debate público y donde se distorsionan y se venden nuestros datos y nuestras imágenes. Fíjate cómo dice, nos dijeron, pero nos mintieron. Nos dijeron que las redes sociales iban a ser, pero nos han mentido. Hemos sido estafados, ¿no? De alguna manera aquí crea un agravio para victimizar a alguien en concreto. Después de él haber dicho antes que levanta, es decir, que tiende puentes, no levanta muros, de que coopera, no divide, es decir, nosotros somos los buenos, pero el mundo a nuestro alrededor se ha vuelto hostil, nos engañaron, hemos sufrido un agravio, ¿no? Y dice, fíjate, ¿no? Las redes sociales ahora hay odio, la gente sufre agresiones, delitos de odio, no se respeta la verdad. Fíjate cómo te pone un entorno catastrófico lleno de problemas, donde además te hace sentir que alguien te había mentido porque te había prometido otra cosa, ¿no? Y aquí sienta precisamente otro. Aquí está definiendo un marco, está haciendo lo que se llama en psicología o en programación neurolingüística un encuadre, es decir, sentando la base semántica o paradigmática para que tú atribuyas un sentido a todo esto. Ya tiene una serie de elementos. Sabes quién es el bueno, sabes que hay un entorno hostil, y además ese bueno ha sufrido un agravio, lo han estafado, lo han mentido, lo han engañado, no hay verdades, hay delitos, hay agresiones. El sistema realmente en el que se mueven los buenos es muy hostil. Esto es lo que nos está diciendo. Fíjate cómo el cuento cervantino comienza a tomar forma, al mismo estilo de Cervantes con el Quijote. Hay un mundo que se ha vuelto hostil, hay gente engañada, hay gente buena y los buenos deben salvar a los que están sufriendo por culpa de los malos. ¿Y cómo? Ahora lo vamos a ver. Fíjate cómo sigue.
Solo en el último año, TikTok ha sido acusado de tolerar cuentas maliciosas que comparten materiales de pornografía infantil generados por inteligencia artificial. El rostro de niños de verdad sobre cuerpos desnudos falsos. Y la semana pasada, el propietario de X, a pesar de ser emigrante, ha utilizado su cuenta personal para amplificar desinformación sobre una decisión soberana de mi gobierno, la regularización de 500.000 emigrantes que viven, trabajan y contribuyen al éxito de nuestro país. La misma plataforma que ha permitido a su inteligencia artificial Grok generar contenido sexual ilegal. Y mientras tanto, Instagram ha sido acusado de espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo. Facebook ha sido utilizado para desplegar cientos de campañas de desinformación e interferencia extranjera durante las elecciones nacionales y regionales. Y todos estos casos son reales y recientes y representan solo la punta del iceberg. Un pequeño ejemplo de los múltiples delitos y abusos que tienen lugar cada día en las redes sociales. Fíjate cómo va desplegando el cuento. Primero ha dicho quiénes son los buenos, los que tienden puentes, los que buscan la cooperación. Luego ha hablado de un entorno hostil donde se vulneran los derechos, donde no hay verdades, ¿eh? Un entorno hostil para los buenos, donde la gente buena ha sido engañada. Y finalmente señala a los culpables, ¿eh? Y fíjate lo que ha dicho TikTok, X con Grok e Instagram. Los han nombrado directamente los tres. Es decir, primero define quién es el bueno, después define un entorno que iba a ser bonito, pero que ya no lo es, y no lo es por culpa de que hay gente mala que está provocando daño a las personas, que les engaña, delitos, etcétera, y finalmente define a los malos, ¿eh? Los malos, ¿eh? Dice, los malos. TikTok, Grok, X, Instagram. Los nombra. Y fíjate, como ya tenemos los ingredientes del cuento cervantino, ¿eh? Tenemos el bueno, tenemos la situación problemática, tenemos las víctimas y tenemos a los culpables. Tenemos los ingredientes del triángulo dramático, del triángulo del análisis transaccional, donde se despliegan precisamente la víctima, el verdugo y el salvador. Y qué curioso que Pedro Sánchez utiliza precisamente esta narrativa para señalar a los más desfavorecidos, señalar a los culpables y erigirse como el salvador, el Don Quijote que de manera heroica lucha contra los molinos de viento. ¿Pero quiénes son los molinos de viento? Claro, en el Quijote son toda una invención, son todo un delirio de ese personaje. Y vamos a ver si en la cabeza de Pedro Sánchez se está desatando la misma tormenta, el mismo delirio que en el personaje del Quijote, capaz de distorsionar y tergiversar la realidad hasta el extremo de hacer creer al resto que su realidad, es decir, la realidad del Quijote, la realidad de Pedro Sánchez, es la realidad que deben ver todos los demás. Y de su realidad. Por lo tanto, si queremos protegerles, solo podemos hacer una cosa. Tenemos que recuperar el control. Necesitamos asegurar que estas plataformas cumplan las normas, como todos los demás, y sé que no va a ser fácil. Las redes sociales y sus empresas son más ricas y más poderosas que muchos países, incluyendo el mío. Fíjate cómo te despliega, ¿no? Primero ha definido los buenos, quiénes son los buenos, después el contexto problemático hostil, después ha definido quiénes son los malos y ahora te ofrece la solución y te dice tenemos que recuperar el control, como si lo hubiera tenido en algún momento, pero te hace creer que algo ha sido arrebatado, te lo han arrebatado y que estás en derecho de tener que recuperarlo. Pero él nunca ha tenido el control de las redes sociales. Lo que pasa que hace creer a todo el mundo que en algún momento lo tuvimos, nos lo han arrebatado porque nos engañaron y que por tanto esto legitima a alguien, al gran Leviatán, a tener que erigirse como el Salvador para recuperar aquello que él está haciendo creer al resto que se les ha arrebatado. El control. El control para proteger a los más desfavorecidos, que en este caso son los menores. Y fíjate cómo te comienza a describir los molinos de viento. Los oligarcas son poderosos, esa plataforma tiene más poder que cualquiera de los politicuchos pequeños como yo. Fíjate
Y sé que no va a ser fácil. Las redes sociales y sus empresas son más ricas y más poderosas que muchos países, incluyendo el mío. Y aquí es cuando Pedro Sánchez te describe los molinos de viento. Se erige el Quijote de ese cuento para ir contra los molinos de viento y convencer a Sancho que le acompañe en esta aventura. Y todo esto son los Sancho, los que tienes ahí que le están escuchando. ¿No? Para convertir las redes sociales en un espacio saludable y democrático, como siempre debiera haber sido. Esas buenas redes sociales que nos prometieron, hace más de 20 años. Y por supuesto que somos conscientes plenamente de nuestras limitaciones. Sabemos que esta es una batalla que excede con mucho las fronteras de cualquier país y por eso Es una batalla como el Quijote en los molinos de viento, ¿no? Fíjate, no va a ser fácil, ¿eh? Pero tenemos que conseguir restituir a la gente lo que se le ha quitado, devolver la situación a lo que se había prometido, reparar el daño y el engaño. Esto es como Pedro Sánchez pretende convencer a los demás a través de este cuento heroico de que alguien tiene que hacerlo. Hay que llegar a eso, hay que sentar justicia donde ha habido un agravio basado en algo que él se ha inventado, en que alguien le mintió, quién le mintió y cuándo, y que alguien le quitó algo que estaba bajo su control. Nunca nadie le ha quitado nada, nunca nadie le ha prometido nada, pero Pedro Sánchez ya ha sentado la base de su cuento y ha convencido a la gente de que han sido engañados y que les habían prometido algo que finalmente no le han dado. quiero informarles que España se ha aliado con otros 5 países europeos en una coalición de los digitalmente dispuestos, comprometida a imponer una normativa más estricta, más rápida y más efectiva de las redes sociales. Y fíjate aquí, y además vamos a tener aliados, ¿no? El heroicismo, ¿no? De que además vamos a ser varios, nos vamos a unir para conseguir esta hazaña, ¿no? Fíjate cómo todo el dramatismo, se alivia de repente gracias al hecho de que, claro, yo soy pequeño, nosotros somos pequeños, pero unidos, como los 3 mosqueteros, la unidad hará la fuerza, ¿no? Y te pone ese ingrediente para finalmente hacerte creer que sí que se puede conseguir si llamamos a la unidad. Obviamente todo esto es un llamado a Pedro Sánchez después de haber convencido a todo el mundo de que ha sufrido un agravio, de que le habían engañado, de que le habían arrebatado todo, después de haber metido a todo el mundo, haberle envuelto en su delirio, en su cuento, y haberles convencido de que su realidad y la realidad que le quiere imponer Pedro Sánchez a través de su relato, busca que también los demás se comprometan porque unidos lo van a conseguir. Para definir el futuro de las próximas generaciones. Así que enfrentémonos a este desafío, elijamos gobierno contra resignación, cooperación contra fragmentación, responsabilidad contra silencio. Vamos a devolver las redes sociales a esta tierra prometida que nunca debieran haber abandonado. Muchas gracias, shukran. Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida, casi un cuento bíblico, para hacer creer que si vamos a estar unidos, vamos a lograrlo, ¿no? Fíjate cómo convence a todo el mundo de que esto es posible si los demás adhieren a su cuento, si le compran el cuento. De alguna manera está invocando aquí la falacia del consenso, ¿no? O la falacia identitaria, en el sentido de que cuantos más somos, podemos justificar nuestras acciones en el hecho de que somos muchos y que siendo muchos, la unidad hará que seamos más fuertes. La falacia colectivista típica de las filosofías, de las corrientes precisamente de la izquierda, ¿no? De las corrientes colectivistas. Y la mayor demostración de que Pedro Sánchez está invocando el quijotismo como estrategia psicológica de manipulación la tenemos en este post. Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho. Es señal de que cabalgamos, ¿no? Fíjate, ¿no? Ese heroicismo, cabalgar, tecnooligarcas. Los tecnooligarcas ladran, es decir, deshumaniza a las personas que han criticado últimamente esta decisión de Pedro Sánchez, convirtiéndoles a la condición de perros, ¿no? Cuando es curioso, ¿no? A él se le llama perro Sánchez, ¿no? Les atribuye la condición de perro con un mecanismo de proyección a los demás. Y habla de Sancho. ¿Quién es Sancho? Bueno, el escudero, todo aquel que le compra el relato para enfrentarse a los molinos de viento 2.0, que son los tecno-oligarcas. Señal de que cabalgamos. Nosotros vamos heroicamente
hacia esos molinos de viento de hoy, del quijotismo sanchista, que son los tecno-oligarcas. Con este relato, Pedro Sánchez convierte el quijotismo no en un idealismo auténtico, sino en una estrategia de manipulación perversa, psicológica, teatral, utilizando el heroicismo como palanca emocional con el fin de movilizar a la gente. Construye un relato heroico de sí mismo que se tiene que enfrentar a los molinos de viento. Un relato donde el único que ve la realidad es él y la impone a los demás. Él es quien lucha contra las injusticias imaginarias y quien se sacrifica para los demás, pidiendo al resto que le apoyen en su misión, en su hazaña. Alguien tenía que hacerlo, yo soy el único que se atreve a decirlo, aunque me critiquen, seguiré luchando, seguiré cabalgando. Reinterpreta, por tanto, la realidad para encajar su papel en el papel de salvador con el fin de ganar aliados, y para ello tiene que necesariamente pintar una realidad con desagravios, delitos, injusticias, donde hay víctimas y donde hay culpables que señalar, culpables que no están ahí, no se pueden defender y que por tanto van a servir como instrumento para vender su solución. Para ello exagera los problemas, crea enemigos simbólicos, convierte los desacuerdos normales en luchas morales. También usa el sacrificio como presión moral, dramatizando su esfuerzo. No va a ser fácil, pero lo vamos a conseguir. A través de un victimismo heroico nos han estafado, nos dijeron que iban a ser de una manera, vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida, y promete realizar sacrificios exagerados, incrementando así su imagen de gran leviatán. Rechaza la realidad, contradiciendo su propia narrativa cuando dice, no, nosotros tendemos puentes, no levantamos muros, nosotros buscamos la cooperación, cuando en España no hace más que dividir a la sociedad. Rechaza esa realidad y construye una realidad paralela basada precisamente en la contradicción, opuesta a esa realidad que percibe la gran mayoría en España. Utiliza el victimismo moral, la superioridad ética, la inversión semántica, el gaslighting, la luz de gas moral, y el martirio estratégico como palanca de movilización de los demás a través de la identificación emocional. El enemigo es un salvaje oeste digital, la amenaza, las redes sin ley, los delitos, la manipulación. El salvador, Pedro Sánchez, a través del Estado y de la legislación, a través del BOE. Las redes sociales son los gigantes, son los tecnooligarcas, son los molinos de viento. Los menores son los inocentes a proteger. El gobierno y Pedro Sánchez son los caballeros salvadores, y la regulación a través de la ley, la cruzada, la misión que hay que llevar a cabo para conseguir un final feliz. Con este discurso, Pedro Sánchez presenta una cruzada moral, construyendo un enemigo simbólico para posicionarse como el salvador y utilizando a los menores como las víctimas a salvar, con el fin de legitimar aquello que tiene previamente establecido y sobre lo que quiere convencer a los demás que le acepten, que es la regulación de las redes sociales, el cercenar las libertades, la censura para conseguir la protección. Todo es un cuento heroico para justificar aquello que realmente solo trae beneficios a aquel que se autoerige como el Salvador, como el Quijote de este cuento. Lo que no tiene en cuenta Pedro Sánchez en este cuento es cómo termina de verdad el libro de Cervantes, El Quijote. Y termina que después de múltiples aventuras y sobre todo derrotas, Don Quijote es vencido en Barcelona por el caballero de la Luna Blanca, que resulta ser su vecino, Sansón Carrasco, disfrazado para hacerlo volver a la realidad. Cuento tremendamente simbólico para anticiparnos que el final de Pedro Sánchez llegará posiblemente desde Cataluña, un tal de Barcelona que durante mucho tiempo ha sido su vecino y que le traicionará. ¿Te suena esto? Así es como Don Quijote abandona las armas, regresa a su aldea,
ya deja de ejercer como caballero y muere prácticamente condenado al ostracismo. Todo había sido un cuento que él se había inventado para hacer frente a una realidad y con el que había convencido, había tratado de convencer a muchos, metiéndoles en ese delirio de que su mentira iba a ser la realidad para todos los demás. Cae enfermo, recupera la cordura, declara que no es Quijote, sino Alonso Quijano el Bueno. Y muere como un hombre normal y no como un caballero andante. Veía gigantes donde había molinos, veía ejércitos donde había rebaños, veía castillo donde había simples ventas. Había conseguido engañar a todo el mundo a través de su propio autoengaño para acabar finalmente muriendo como una persona normal. Y lo curioso es que la muerte llegó en el momento en el que llegó el contacto con la realidad. Cuando Don Quijote abandona el sueño desvanece, Don Quijote o Alonso vuelve a la normalidad. Y volviendo a la normalidad, ya no tiene razones para seguir viviendo y se muere. Será la realidad que abofeteará a la cara a Pedro Sánchez para hacerle caer de ese delirio en el que está inmerso, en el que quiere meter al resto de españoles. Y cuando caiga esa realidad inexorable sobre su vida y se caiga el personaje, ¿qué será de Pedro Sánchez? Su vida perderá todo el sentido en el momento en el que la realidad le golpeará y destruirá todos esos cuentos que él se ha creado en su propio delirio. Si hay una frase que resume la moraleja del Quijote es que soñar es humano, pero hay que saber vivir los sueños y la realidad, es decir, que hay que saber diferenciar una cosa de la otra. El problema surge cuando algunos vienen y quieren hacerte creer que sus sueños son tu realidad. Tú le crees, le sigues y ahí es como casi 8 años después, el país donde vives se ha convertido en un lugar decadente porque ese que te vendió ese sueño sigue viviendo en él cuando tú estás sufriendo las consecuencias de esa realidad. Con esto es todo. Este es mi análisis del quijotismo de Pedro Sánchez. Me gustaría saber qué es lo que opinas. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir la notificación porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, entonces la recibirás y podrás verlo. Con esto es todo. Chao.